Muy buenas tardes, queridos compañeros de Radio Rebato. Estoy aquí de nuevo para contarles una vieja historia para no reír. En esta ocasión les vengo a contar una historia peculiar, una historia que nos contó un locutor de aquí de Rebato y que por lo visto tuvo lugar en un evento bastante afín a lo que es Radio Rebato. Un evento que siempre lo ha cubrido y que está ligado íntimamente con esta radio peculiar. Les hablo del Maratón de los Cuentos. Esta historia que viene del Maratón de los Cuentos tiene como protagonista a una extraña niña. Una niña que es un tema recurrente en mi cine. De hecho, mi segundo largometraje, ¿Quién puede matar a un chaval?, es precisamente de los niños como protagonistas. Yo adoro a los niños, pero a veces dan un poquito de miedito. Entonces, sin más preámbulo y dilatación vaginal, les dejo con la historia llamada La Niña. La historia que voy a contarles ocurrió no hace mucho tiempo, durante la celebración del tradicional Maratón de Cuentos, que durante años ha convocado tanta gente de Guadalajara y otros lugares. No era yo muy asiduo a ese tipo de eventos, pero ese año prometí a mi amigo Jorge que iría a verlo contar un cuento. Además, ese año había una particularidad. Mientras que otros años se celebraba en el patio del Palacio del Infantado, ese año el Maratón de Cuentos se celebraba en el patio de mi antiguo instituto, el Liceo Caracense. Era un edificio con historia. Databa de la misma época que el Palacio del Infantado, más o menos del siglo XVI. Ese edificio había sido palacio, convento y hasta cárcel. Allí se dice que durante la invasión francesa se saqueó la cripta donde, entre otros, reposaba Brianda de Mendoza, cripta que sigue estando todavía allí, y allí sigue el sepulcro de su fundadora, quien da nombre al instituto donde emitimos este programa. Lo cierto es que aún quedan vestigios de todas esas etapas. El escudo de Carlos V, obligado a colocarse en Guadalajara como castigo a los comuneros de Castilla por su sublevación, la citada cripta, en fin, muchas huellas del paso del tiempo, que se inmortalizaron en piedra. Pero según dicen, los acontecimientos y hechos no solamente dejan huellas materiales, sino que hay sucesos de tal trascendencia que pueden dejar otro tipo de huella. Huellas que no se ven o que pasan desapercibidas para la mayoría. Pero bueno, dejémonos de historia y vayamos a los hechos. El caso es que ese fin de semana, y no puedo recordar si era viernes o sábado por la noche, le tocaba contar un cuento a mi amigo Jorge. Yo acudí allí casi a medianoche. El patio de mi antiguo instituto estaba lleno de sillas y me sorprendió que había bastantes sillas ocupadas, que poco a poco se fueron vaciando a lo largo de la noche, pero bueno, el tiempo pasaba y esperaba allí sentado el turno de mi colega. Durante la espera pude escuchar varios cuentos, algunos mejores, otros peores, algunos infantiles, otros poéticos. Bueno, la verdad es que hoy en día no recuerdo ninguno de ellos. Solamente
puedo recordarla a ella. Como dije, mientras esperaba y escuchaba aquellas historias, algo me llamó poderosamente la atención. En algún momento de la noche, giré la cabeza a mis espaldas para comprobar cuánta gente quedaba allí. Y entonces la vi. Estaba al fondo, casi pegada a la pared. Una niña muy pequeña, de unos 7 u 8 años. Pero lo que me llamó la atención no fue el encontrarme a una niña allí a tales horas de la madrugada, ni siquiera el no saber si había alguien acompañándola. La verdad, no reparé en ello. Supongo que estaría con alguno de sus padres, un familiar, un vecino, no lo sé. Tampoco fue lo que más me llamó la atención, aunque me chocó bastante, la forma en la que iba vestida, con un vestidito estampado de un color amarillento, con una especie de corpiño y varios lacitos y volantes, no sé, algo muy raro para una niña de hoy en día. Pero ni tan siquiera eso fue lo que más me llamó la atención. Lo que me llamó poderosamente la atención, lo que me pareció más insólito, fue la actitud tan serena, tan seria, tan inmóvil de esa niña. Estaba de pie, quieta, inexpresiva y atenta a los cuentos, con la mirada fija en quienes estaban contando el cuento. Ni sonreía, ni hacía algún gesto. Dudo incluso que hasta pestañease. A esa edad, las niñas suelen ser inquietas. Se aburren cuando pasan tantas horas en un sitio. Juguetean, enredan, no sé. Hacen algo. Y más a esas horas donde debían estar bostezando y luchando contra su sueño. En fin, me quedé un buen rato mirándola, esperando alguna reacción normal de las que he dicho. Cuando los aplausos que despedían al contador de ese momento y daba la bienvenida al siguiente me sacaron de mi hipnopia. Y volví de nuevo mi vista al escenario, esperando que fuese Jorge el siguiente en subir. Pero no cayó esa breva. 2 o 3 cuentacuentos después, ya empezaba a entrarme el sueño, cuando tras los aplausos de despedida, algo pasó que me volvió a despertar de golpe y ya no volví a coger el sueño. La siguiente que subió al escenario fue aquella extraña niña. Ahora ya en el escenario pude comprobar también su extraño peinado con tirabuzones, algo en lo que no había reparado antes, pero que tampoco parecía ninguna moda vista a ningún influencer o alguna Ana Montana o alguna triunfita del momento. Mi mirada quedó otra vez fija en aquella niña inexpresiva y seria. La niña hizo una reverencia y empezó a contar su cuento. Y aún me sorprendió más la forma de contarlo. No reflejaba ningún tipo de nerviosismo. Hablaba con gran fluidez y serenidad, algo también impropio de una niña tan pequeña. Además, su lenguaje tampoco parecía de esos días. Entonces ya entendí todo. Claro, todo formaba parte de la puesta en escena. Sin duda, para enfatizar más su cuento, se la vistió de esa manera y se la hizo estudiar el texto en ese lenguaje arcaico. Muy buena actriz, sí señor. Estaba todo clarísimo. La próxima Penélope Cruz, por lo menos. Ya más relajado, pero absorto todavía en estas reflexiones, más que en el cuento en sí, de pronto me sonó el móvil y salí de mi paroxismo. ¿Sí? Dime, Jorge. Sí, estoy aquí esperando que salgas a contar tu cuento. ¿Cómo? ¿Que ya hace más de 2 horas que lo contaste? Joder, yo entendí que era sobre las 12. Ah, que lo adelantaron. Vaya, y yo aquí esperando. Pues haberme avisado antes y no había estado aquí aguantando esta chorrada. Vale, venga, pues nada, ya hablamos. Venga. En ese momento alcé la vista y al instante se me congeló. Vi a aquella niña sobre el escenario mirándome fijamente a los ojos, inmóvil, con un rostro entre decepción, tristeza y reproche. Enseguida colgué el móvil y los aplausos me volvieron a despertar de mi hipnotismo.
La niña siguió unos segundos más mirándome fijamente y después, despacio, se dirigió a las escaleras, las bajó y desapareció entre la multitud. Todo su trayecto lo seguí con mi mirada, curioso por averiguar qué familiar la estaría esperando, pero mi curiosidad quedó insatisfecha. La gente se puso en pie y perdí el rastro de esa pequeña niña. Después de aquello me encaminé a mi casa. Eran ya altas horas de la madrugada. Había poca gente por las calles y yo había tomado un atajo a mi casa por unos callejones. Todavía pensativo en lo sucedido y en aquellos ojos grandes y azules de aquella niña clavados en mi cerebro, cuando empecé a sentir una sensación extraña, sugestión seguramente, pero empecé a sentir que no estaba solo en aquel callejón. Instintivamente giré la cabeza. Absolutamente nada. Seguí caminando y un pequeño eco empezó a resonar cada pisada que daba. Como si al unísono otros pies más lejanos o más pequeños siguieran a los míos. Me paré y quedé quieto, inmóvil, escuchando. No oía nada. Ecos distantes de coches, gente a lo lejos. Sería eso. Volví a caminar cuando esta vez a las pisadas se añadió otro elemento. Una especie de frío me recorrió la nuca, como una extraña respiración. Volví a girarme bruscamente y no vi nada. Pero esta vez aceleré el paso y no me quedé a escuchar. Aceleré y aceleré sin saber si aquellos pasos seguían sonando o habían cesado o pareciese que caminaban más a prisa. Quizás fuese esto último porque aceleré casi a todo correr hasta salir de aquel atajo y encontrarme de nuevo en la calle. Pero aún así no paré hasta llegar a mi puerta, sacar las llaves y abrir, subir las escaleras y extrañamente sentirme a salvo en mi casa. En ese momento me vino una pequeña sonrisa. Estúpido, pensé. Qué manera de asustarse por nada. Me cambié y me metí en la cama. Pensé unos minutos en lo ocurrido, acurrucado en mi almohada y con los ojos cerrados. Entre mis pensamientos recordé de pronto los ojos de la niña y un airecillo golpeó mi frente. Abrí sobresaltado los ojos. La ventana estaba abierta y el aire me daba en la frente. Aunque hacía ya calor, decidí cerrar la ventana. No estaba para más vientecillos. Volví a cerrar los ojos y al rato me dormí. Me dormí, pero no descansé. Durante la noche me invadieron extraños pensamientos, extraños sueños donde una niña vestida raramente me seguía, donde una niña entraba en mi cuarto y me miraba fijamente mientras dormía. Esos grandes ojos azules fijos en mí. A la mañana siguiente desperté mucho más tranquilo. Las cosas se ven distintas a la luz del día. Me levanté de la cama, me puse las zapatillas y abrí la persiana. Me asomé y vi el bonito día de junio que hacía, y sonreí pensando en lo distinta que era la calle de noche. Después me volví y el bote que pegué casi me saca volando por la ventana. Allí, en el suelo, había unas extrañas pisadas, como de zapatitos pequeños, pisadas que se dirigían a mi escritorio, y allí, encima, había un extraño pergamino. Me quedé blanco mirando ese papel que nunca había visto, un canutillo amarillento y enrollado con un cordel. Cuando tras unos minutos volvió mi corazón a latir con normalidad, me acerqué a ese papel, quité el cordel y lo desenvolví. Lo que allí había escrito me heló la sangre, con una excelente caligrafía suntuosa y como escrito a pluma, se podía leer: Respetable señor, le remito aquí el final de mi cuento.
ya que vuesa merced no tuvo oportunidad de escucharlo, debido a que distrajo su atención un pitido en su bolsillo que debió ser algún mensaje tan importante como para dejar de oír mi relato. Un afectuoso saludo y que Dios os guarde. Y tras eso estaba escrito el final de aquel cuento que, debido a atender la llamada de mi amigo, dejé de escuchar. Por eso, queridos oyentes, les recomiendo que, si en el próximo maratón de los cuentos ven a una niña de extraña vestimenta e inusualmente seria, por favor, escuchen su cuento hasta el final. Se ahorrarán una mala noche y más de un susto. Bueno. Una historia para no reír, desde luego. Esa extraña niña quizá pudiese ser la protagonista de una de mis futuras películas. Por desgracia tendrá que ser desde el más allá y quizá poseyendo a alguno de los mediocres directores que hay hoy en día. ¿Quién sabe? Quizá influya a algún director para que haga mis extraños pensamientos. Hasta entonces, amigos, espero que con esta historia lo hayan pasado un poquito mal. Hasta la semana que viene.